bueno, y ya se marcan aquí en el Café de la Mañana a las 7:35 y siempre pues tener personas especiales en cabina da mucha alegría, ¿verdad? Porque podemos compartir de algunos temas importantes, algunos temas de interés para cada uno de nosotros. Y en este momento ya nos acompaña nuestra querida Carmencita Pozo. Buenos días, cafeteros. Qué bueno poder estar con ustedes en esta mañana y compartir esa cabina de radio con José Antonio, que es el titular del Café de la Mañana. Qué bueno poder tomar esos espacios, José Antonio, para poder acercarnos a esos oyentes, a esos amigos que se están convirtiendo en una familia cada vez más grande. Y deseamos que usted esté atento, que usted esté conectado con tu alternativa 102.9. Y así, José Antonio, no solamente escuchar buena música, no solo compartir, sino también ser edificados y enseñados. Porque el pueblo perece porque le falta conocimiento. Entonces, ser enseñados es importante. Y ahorita y es un gozo ser parte. Sí, ¿no? de esto. Y con estos temas tan interesantes que tenemos de las 5 S de la Reforma, ¿por qué estos temas? Usted puede decir, bueno, pero las 5 S son algo de discipulado, ¿no? Pero también es algo de la vida cotidiana. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos de esa manera porque no lo hemos dimensionado en esa manera. Pero ayer que el pastor nos hablaba sobre solo Cristo, o sea, la gente decía, no, es que definitivamente es de solo Cristo todos los días y en todo momento, ¿verdad? Y hoy vamos a compartir con Carmencita solo la fe, ¿verdad? El corazón de la Reforma. Este es el tema, este creo que es la base de casi todo lo que la Reforma se movió en la Reforma. Entonces dije, no, Carmencita, que le encanta profundizar, ella es la perfecta. Gracias, José. Es que definitivamente, José Antonio, si nosotros no somos bíblicos, si nosotros no nos centramos en la palabra, si nosotros no ponemos la palabra como fundamento, o no sabemos en lo que creemos. De repente a usted le preguntan qué es eso de la Reforma Protestante y no hayamos que responder, ¿verdad? El cristiano titubea y yo creo que en eso en muchas ocasiones nos ganan otros, ¿verdad? Porque nosotros, la iglesia se ha vuelto perezosa. Dice la Biblia que a fin de que no nos hagamos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia alcanzaron la promesa. Creo yo que es importante que volvamos a la Escritura. Creo que es importante que volvamos a las enseñanzas bíblicas y que volvamos a la pureza de la palabra. De hecho, José Antonio, esa es la intención de la Reforma. Ese es el corazón de la Reforma. Eso es lo que había detrás de la Reforma, el hecho de centrarse en una enseñanza bíblica que no esté adulterada, en centrarse en una enseñanza bíblica que no esté aderezada, por decirlo así, porque cuando uso esa palabra aderezada, quiero llevarlo a pensar en una ensalada. De repente hay personas que dicen, pero yo solo como ensalada. Y no sé qué pasa, no sé qué le pasa a mi cuerpo, pero no adelgazo, ¿verdad? Pero come ensalada con aderezos. Entonces, la ensalada es la que es buena, la que nos aporta los nutrientes, pero le empezamos a poner aderezo ranch, le empezamos a poner todos estos otros tipos de aderezos. Las ensaladas con lo único que deberían ir aderezadas es o con aceite de oliva o con pimienta, limón y sal. Más nada. Solo Porque son esos aderezos los que hacen que no funcione correctamente. Entonces, esa era la intención de la Reforma, que la palabra dejara de estar siendo plagada de pensamientos humanos y doctrinas de hombres que se habían convertido en algo más fuerte que la palabra en sí. Martín Lutero, quien es como la cabeza, ¿verdad?, de los reformadores, esa fue, o sea, su intención, que se regresara, porque ¿quién era Martín Lutero? Cuando hablamos de la Reforma es imposible no hablar de Martín Lutero. Entonces, ¿quién era Martín Lutero? Martín Lutero era un fraile agustino, pero también él era teólogo. Y era un maestro universitario en Alemania. Entonces, él siendo teólogo, o sea,
La Biblia dice que somos inexcusables, pero es que esto fue lo que me enseñaron. Sí, pero ¿qué dice la palabra? Y ahora, José Antonio, todos tenemos una Biblia. Yo suelo a la hora de estudiar la palabra leerme un texto o una porción bíblica, casi todas las versiones. Y creo que no debemos satanizar, no debemos demonizar que tantas versiones, que a saber, no debemos demonizarlas. Creo yo que van surgiendo versiones no para ir diluyendo la palabra. No debemos despegarnos también de lo que es el original. La Biblia se escribió en 3 idiomas originales: hebreo, griego y arameo. Entonces tenemos que ir a la escritura, al original. Hoy tenemos acceso. Yo no tengo dinero para poder comprar un diccionario, no tengo dinero para comprarme un diccionario en hebreo o en griego o en arameo o que lleve los 3 porque son costosos. Creo yo que la ignorancia cuesta más. Pero, aquí hay un pero muy bueno, que tenemos acceso. Tenemos acceso, estamos a un clic de todas estas cosas porque todas estas cosas, ahora todas estas herramientas están digitalizadas. Entonces es importante que nosotros matemos ignorancia, que nosotros vayamos a la palabra, estudiemos la palabra. Y mire, y si hay algo que se sale de lo que la Escritura enseña, esas cosas torales que definen, porque hay cosas, José Antonio, que son cosas de forma y no de fondo. Esas cosas de forma no definen nuestra salvación, pero las cosas de fondo sí. Si hay cosas de fondo, es importante que nosotros pongamos ojo a esto. Por ejemplo, José Antonio, en este momento que nosotros estamos en este tiempo, estamos hablando acerca de la santidad. La santidad es un tema del cual ya no se predica. Uh-huh. Ya no. O sea, de verdad que sí, ayer el pastor usó una expresión que a mí me sacudió en el mensaje de la noche. Y me sacudió en el sentido que debemos seguir hablando de esto. Hemos caricaturizado a Dios. O sea, hemos hecho del Señor, de Jesucristo, del Espíritu Santo, una caricatura. O sea, nuestros amiguitos, y no, usted no se preocupe, que usted solo va y se arrepiente, Dios lo perdona. Mañana hace lo mismo y se arrepiente, Dios lo perdona. Entonces, es importante que nosotros analicemos, porque la Biblia habla en el libro de Hebreos, José Antonio, de esto. Y creo que al conocer las solas de la palabra y estar bien claros en eso, de hecho, algunas chicas o algunas personas me decían, yo nunca he entendido muy bien esto de las solas, así que va a ser interesante poder escuchar. Cuando se habla de las solas, es solo, es una palabra en latín, sola, es una palabra en latín que significa solo. O sea, solo la gracia, solo la escritura, solo la gloria a Dios, solo la fe. O sea, así, solo. Por ejemplo, esta sola que vamos a abordar el día de hoy, sola fide, solo la fe. Entonces, eso realmente es lo que significa la palabra sola. Entonces, no es que vamos a estar solas, no, es solo la escritura. O sea, hay elementos que no admiten conjugaciones. Eso realmente es lo que significa. Hay cosas de forma, pero estas cosas que son como el corazón de la vida y la salvación, es importante que las tengamos claras, porque de ello depende nuestra vida eterna. Así. De ello depende. Es interesante, José Antonio, y amigos oyentes, que cuando nosotros vamos a la palabra, lo hacemos por eso. Escudriñemos las escrituras, dice la palabra. Jesús le dijo, escudriñen la escritura, porque a ustedes les parece. O sea, pareciera que en ellas está la vida eterna. Tenemos que escudriñar la palabra, porque Martín Lutero pudo estar acomodado, José Antonio, a todo lo que se les estaba enseñando, amigos oyentes, si es que él practicaba estas cosas. Uh-huh. O sea, él era parte de esa práctica cotidiana, pero llega un momento donde esto golpea, donde la palabra de Dios te golpea y penetra
hasta tu alma, te parte el corazón, te parte el alma y dice que se te mete hasta los huesos. Yo no sé si ustedes, amigos oyentes, han tenido un buen dolor de hueso o usted, José Antonio, pero eso es horrible. No. Tener un dolor de huesos. No he tenido. Una de mis hermanas, 3 estaciones antes de mí, nosotros, esta que le habla es la última de 9. Entonces, 3 estaciones antes de mí, una de mis hermanas, ella padecía mucho de dolor de huesos y era horrible. Y yo he experimentado dolor en huesos unas 2 ocasiones y eso es, ay, 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 que no se puede resistir. Entonces, cuando la palabra dice que se nos mete hasta los tuétanos, realmente es eso, o sea, que sea algo que nos estremezca tanto que no lo podamos resistir. ¿Usted ha tenido dolor de huesos, José Antonio? No, no he tenido. Lo que he tenido son heridas que llegan al hueso, pero dolor de huesos no he tenido. Eso es horrible, José Antonio. Es horrible. Pero ya voy a llegar al 4º piso para darme cuenta de las cosas. O sea, ya me delató, José Antonio. Uy, qué feo su modo, José Antonio. Ya me delató, yo ya estoy más cerca del 5º piso que del 4º piso, pero muy, muy agradecida con el Señor. Todos estos años han sido realmente años de tremenda bendición. El Señor ha sido bueno y ha sido fiel. Soy de las mujeres que no le teme a la edad, José Antonio. Ya me llega. Sí, porque la edad es bendición. La edad Claro. Conforme van pasando los años, uno puede seguir hablando más de lo que Dios ha hecho en la vida de uno. Y amén, esconder así eso es. ya no se puede. Ya, no, definitivamente que no. Así que cafeteros, le invitamos a estar muy, muy, muy atentos y que podamos realmente regresar a ese estudio dedicado de la palabra. Como le mencionaba, yo soy de las que cuando estoy sentada frente a la palabra, me leo todas las versiones. Tengo en físico, me gusta mucho. La vieja escuela es infalible. Para mí, la vieja escuela es infalible. El día de ayer estaba en una despedida de mi hijo y estábamos jugando juegos tradicionales y jugamos el huevo en la cuchara y me ponen a mí con alguien, creo que de la mitad de mi edad, ¿verdad? Y me pusieron la cuchara, el huevo y fue como corre 1 y 2 y gané, ¿verdad? Y me decía la que estaba dirigiendo el juego, la maestra que estaba dirigiendo el juego, la vieja escuela nunca defrauda. Sí, no. Esos fueron los juegos de aquellos tiempos. Y todo. Claro, la vieja escuela nunca defrauda. Así que la vieja escuela nunca defrauda. Yo me hago acompañar en físico, me gusta escribir a mano, leer. Soy esa, ¿verdad? Soy esa de que lee, de que analiza, de que en físico. Me encanta también poder escribir. Yo soy combinación, porque yo sí escribo, pero no tengo el físico, y no que siempre uso Claro, usted ya está. Usted está en el piso 3 todavía, José Antonio. Entonces, a ustedes, ¿verdad? En cualquier piso que se encuentre, retomemos el estudio de la palabra, retomemos esto que es de tremenda bendición, mis cafeteros. Quiero mencionarle, José Antonio, algunos datos relevantes. ¿Y por qué estamos hablando de la reforma en este tiempo? Realmente el 31 de octubre de 1517 es que toma lugar la reforma. 31 de octubre de 1517. Este año estamos celebrando, cafeteros, 508 años de esta reforma, donde Martín Lutero desafía las prácticas de la iglesia de su época. Porque estas fueron las reformas, esas 95 tesis fueron un desafío a toda la práctica. O sea, eso era como David enfrentándose con Goliat. Literalmente, ¿verdad? Era un uno. ¿Usted ha escuchado ese dicho que se menciona por ahí, que una golondrina no hace verano? Pues mire que sí. Sí, eso creo que aplica en el mundo y no es de esos adagios populares que tienen sabiduría. Eso de que una golondrina no hace verano, no, porque uno fue suficiente para redimir a toda la humanidad. Así que uno es capaz de hacer mucho, ¿verdad? Y este hombre, Martín Lutero, se enfrentó a ese gigante, se enfrentó a las prácticas, desafió las prácticas religiosas de la Iglesia de Roma en su época, ¿verdad? Y esta doctrina
Estas doctrinas resumidas en 95 tesis, usted puede encontrar el documento ahí en la web, ¿verdad? Usted que es tecnológico, usted puede encontrar, imprímala, compártala para que se pueda estudiar, porque ahora, José Antonio, las cosas y cafeteros, ahora lo que se habla ya no es la palabra, ¿verdad? Ahora hablamos de un montón de cosas, humanismo, y queremos que la gente aprenda. Está bien que en radio nosotros aprendamos storytelling, que es contar historias, que nosotros aprendamos, los comunicadores, que desarrollen esta parte de vocalizar, de ser un poco más elocuentes, pero en la iglesia. Pero en el templo del Señor, mire, eso ya es completamente alejado de todas estas prácticas que ahora usted ve. Ahora es elocuencia, es aprendernos historia, inventar historias que toquen el alma de la gente, que la mantengan entretenida, pero que salgan y continúen su vida tal cual. No. De repente yo escucho o veo o leo comentarios, no, es que a mí fulano me cambió la vida. Yo lamento decepcionarlo, y porque solo la palabra de Dios cambia. Eso es lo que Martín Lutero, cuando habla de solo la escritura, es que no hay nada que pueda cambiar la vida del hombre o que traiga eternidad en el hombre que no sea la palabra del Señor. Por eso es que debemos saber y debemos aprender a filtrar qué estamos escuchando. Si usted está escuchando un programa de radio, uy, qué bien. Si usted está escuchando un programa de televisión, qué maravilla. Pero cuando se trata de enseñar la palabra del Señor, necesitamos ser bíblicos. Necesitamos centrarnos en lo que la palabra de Dios nos dice. Y no allá un texto alejado, tenemos hora y media de mensaje y usamos allá un pasaje que no decimos ni siquiera la cita. No lo leemos textualmente, sino que hacemos un parafraseo un poco caricaturizado, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros volvamos a centrarnos y entendamos que esto es cuestión de eternidad. Es cuestión de nuestra vida eterna. Así que imprima o lea ahí desde la web. Pero si lo quiere compartir, ¿verdad? Con otras personas o ahí en su iglesia, o usted que no asiste a ninguna congregación, porque tenemos muchos amigos que es un gozo para nosotros compartir con ellos la palabra del Señor, y nuestro deseo es que Cristo sea revelado a sus corazones. Y qué bueno que a través de nuestra radio podamos tener ese enlace con usted que aún no recibe a Cristo, o que fue defraudado en alguna congregación, o que ha sido herido, o que se ha apartado, o que nunca ha rendido su vida a Cristo. El deseo de tu alternativa 102.9 es que podamos compartir palabra de Dios, es que podamos acercarnos a usted y que Cristo, usted es nuestra prioridad, y nuestro deseo es que Cristo sea revelado a sus corazones. Así mero. No, dele. Muy bien. Yo aquí, bueno. en estos días, yo soy espectador. Qué bueno. Gracias, José Antonio. La Reforma Protestante tiene lugar en el siglo XVI. En el siglo XVI, en el año 1517, para que usted pues tenga este dato histórico. ¿Qué marca simbólicamente lo que es la Reforma? Lo que marca simbólicamente la Reforma, esto fue todo un trabajo, porque obviamente redactar 500 tesis, 95 tesis, no era tan fácil, ¿verdad? Martín Lutero se tomó un tiempo de estar solo con la palabra de Dios y solo con el Espíritu Santo, porque creo que no hay forma de hacer estas cosas si no es con la guianza del Espíritu Santo. Como les comentaba, Martín Lutero practicaba todas estas cosas, era parte de la praxis diaria de la iglesia, en la cual él era un fraile, ¿verdad? Pero al ser un teólogo, obviamente
y él mismo experimentar, porque ese es el testimonio de Martín Lutero. Martín Lutero comparte que lo que le lleva a esto, miren, la relación con la palabra, con el Señor y con el Espíritu Santo es imprescindible, porque lo que lleva a Martín Lutero a esta posición, y según los escritos que comparte en su testimonio, es que él nunca, haciendo todos estos rituales y todas estas prácticas, él nunca se sintió justificado. Él nunca sintió su alma en paz. Él nunca sintió. Entonces, esa pregunta de él era, tiene que haber algo que sea suficiente para calmar mi dolor. Tiene que haber algo que sea suficiente. Esto le mueve, escribe estas 95 tesis, y estas 95 tesis en ese año 1517 son publicadas en la iglesia del Castillo en Wittenberg, Alemania. Donde él estudió Ahí y donde él... toma lugar la reforma en esta iglesia del Castillo. Se dice que él clavó en las puertas de la iglesia estas tesis. Pues la historia recoge esto como si fuese un simbolismo, porque probablemente, dicen algunos historiadores, que probablemente sí lo hizo, pero algunos otros lo que sugieren es que Lutero pudo haber enviado estas tesis a sus superiores eclesiásticos por escrito, como era costumbre. Eso era una costumbre, ¿verdad? Que si había algo que usted quería declarar, si había algo que usted quería decir y si había algo contra lo que usted tuviera que protestar, usted hacía un escrito y usted lo enviaba a los clérigos, a lo más importante, ¿verdad? A la más alta alcurnia de la iglesia en Roma. Entonces, pero sin embargo, José Antonio, la iglesia del Castillo en Wittenberg era de hecho el lugar habitual, o sea, era como la sede. Esta iglesia era el lugar habitual para fijar anuncios y disputas teológicas. O sea, la iglesia era ese lugar, lo que hace que la fijación pública en las puertas, o sea, sea algo que probablemente pudo haber pasado, ¿verdad? Martín Lutero va, pero también hace una protesta formal enviando estas tesis por escrito, porque es que no fue un pataleo de Lutero, ¿verdad? Todo esto tenía un respaldo teológico, todo esto tenía un respaldo bíblico. Entonces Lutero va y lo hace. Entonces quiero darle un poco de historia para que podamos entrar al corazón, porque es importante que sepamos historia. Una de las cosas que a nosotros no nos gusta es conocer historia. O, José Antonio, otra de las cosas que a nosotros no nos gusta, y mis cafeteros, es leer la genealogía. Y usted dice, pero ¿para qué ponen ese montón de nombres? Y mire, es tan interesante que hay revelación de Dios y la genética nuestra y ese árbol genealógico es tan trascendental porque podemos ver cómo el Mesías iba siendo profetizado desde el Antiguo Testamento. O sea, no es cierto que los maestros de la ley no sabían cómo iba a venir el Mesías. Si cada una de las genealogías que reflejan a Cristo nos hablan de Cristo. El Antiguo Testamento nos habla de Cristo. Entonces, es importante que nosotros entendamos que necesitamos tener un respaldo. No fue una pataleta, no fue una rabieta, no fue un parecer de Lutero, no. Entonces, él hizo un trabajo formal de lo que son estas tesis. ¿Y cuál era el punto de fricción para llegar aquí a lo que es el corazón de la reforma? Sola fide, solo la fe. O sea, ¿cuál era el punto de fricción aquí? ¿Y cuál era la controversia en este punto? Y la controversia era en cómo el individuo podía ser salvo. La iglesia en Roma, la iglesia de ese tiempo, afirmaba que la fe jugaba un papel prioritario, pero, y ahí estaba el problema, pero que necesitaba otros ingredientes, como el ejemplo que yo le ponía de la ensalada. La ensalada es necesaria y no necesita otros ingredientes. Entonces, esa era la fricción. O sea, la fe para la iglesia en Roma en ese momento era prioritaria, pero no necesitaba otros ingredientes, necesitaba otros aditivos, que no era solo lo que se necesitaba para ser justificado, sino que las buenas obras de los hombres
contribuían a ese proceso de justificación. Mire lo que era la justificación para Roma o para la iglesia de ese tiempo, de ese siglo. La justificación para ellos era una declaración que Dios iba a hacer al final de la vida. O sea, la justificación para Roma era eso. Y así se enseñaba y se enseña aún. Tenemos que tener claridad en eso. De que la justificación era como esa declaración que Dios haría al final de la vida cuando Él examinara nuestras buenas y nuestras malas obras. Ya desde ahí, esa enseñanza es una enseñanza errónea, porque dice la Biblia que no hay bueno ni uno solo. Y también la Biblia nos enseña que el Señor preparó buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. O sea que también el camino de las buenas obras es algo preparado por Dios. No hay aquí nada bueno en el hombre. Es más, cuando el joven rico, nosotros leemos en los evangelios que se acerca y le dice a Jesús, maestro bueno, y él le dice, ¿por qué me llamas bueno? Si no hay bueno ni uno solo, no hay bueno ni uno solo, solo mi Padre que está en los cielos. Entonces, desde ahí eso ya generaba un choque para aquellos que leían la palabra. Y hoy que tenemos todos acceso a la Biblia, mire, no vamos a tener excusa delante del Señor. No, es que así se enseñaba, porque es que yo tradicionalmente se hacían estas prácticas. ¿Y la palabra? ¿Y qué dice mi palabra? O sea, la tradición nos gana. O sea, es que es algo que siempre se ha hecho, pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué nos enseña la palabra? Entonces, y dice esta enseñanza doctrinal de la iglesia en Roma que Dios pondría todo en una balanza y pesaría si el hombre hizo más cosas buenas que malas. O sea, ¿para dónde se inclina la balanza? Habría como una balanza esa que usted mira ahí cuando está en algún juzgado, esa mujer que está ahí parada con una balanza en su mano. Entonces ahí se pondría, ¿verdad? Las obras buenas y las obras malas. No, sí que eso iba a pasar, según la iglesia en Roma. Eso pasará en el día del juicio. El Señor ahí con una balancita pesando. Si la balanza se inclina más hacia las cosas buenas, hacia las obras buenas, usted recibirá el veredicto de justificado. Eso es lo que enseña la iglesia, ¿verdad? Y significa entonces que la justificación es algo que hemos ganado, algo que nos merecemos. O sea, recibimos esto por esto. Y esta enseñanza contradice tajantemente lo que la Biblia enseña. Martín Lutero cree y creía y nosotros creemos también y enseñamos que la persona no es justa en sí mismo. No hay nadie justo, no hay justo. Y dice que nuestro estado de rectitud no es intrínseco, o sea, no es algo que nosotros tenemos aquí adentro, es extrínseco. ¿Y qué es algo extrínseco? Algo que se nos imputa, algo que viene de afuera, algo que es externo. Es algo que Dios le otorga al pecador. Dios declara al pecador justo sin serlo. Por la confianza en la obra que tiene que ver con la vida y la muerte de Jesucristo, es que nosotros podemos ser declarados justos. Lo vemos, hay un plan divino, el Señor crea un plan divino, el hombre en el huerto del Edén, sin intervención de nada. Obviamente, el enemigo, mire, esto de las voces es importante. ¿Por qué razón es importante? Debemos saber qué voces estamos escuchando, porque Dios habla, pero Satanás también habla. Lo vemos en la palabra. Se acerca la serpiente y hay toda una conversación. Hay conversaciones que no debemos tener y hay cosas que no debemos oír. Así, tajantemente, no las debemos escuchar, porque van a pervertir. La fe viene ¿por qué? Por el oír. Es importante, mis amigos que me están escuchando. Es importante que nosotros entendamos qué es lo que estamos escuchando. ¿A quién estamos escuchando? Porque la fe viene por el oír. La fe viene por el oír. ¿Pero el oír qué?
la palabra de Dios. El libro de Romanos, yo se lo recomiendo. Esta epístola del apóstol Pablo a los romanos tiene una riqueza doctrinal impresionante. Allí nosotros encontramos la doctrina del pecado, la doctrina de la justificación, la doctrina de la vida en el Espíritu. Léala, estúdiela, tómese su tiempo. Si no entiende, vuélvalo a leer otra vez. Busque otras versiones, porque la fe viene por el oír. Y si hablamos de sola fide, si hablamos de sola fe, para nosotros tener una fe que sea pura y genuina, porque yo puedo decir que tengo fe, pero esto es el punto sensible de esta sola, que no se trata de decir que tengo fe, es evidenciar que tengo fe. Porque yo soy salvo por la fe en la obra justificadora de Cristo, pero eso produce un fruto en mi vida. Esto es como esto, quiero mencionarlo. Es como que yo diga que yo soy vegana, pero usted me va a ver comiendo carne. Sí. Entonces usted dice, usted lo primero que va a decir es, me pone en duda. ¿Cómo es eso de que dice que es vegana y yo la miro con unos tasajos de carne? Entonces, eso es así. Esto de sola fe es así, José Antonio. Porque sí, no necesitamos más que creer para ser salvos y ser declarados justos. Creer en la obra redentora de Cristo Jesús. Pero no es una fe de palabra. No es una fe que yo digo. No. Es una fe que tiene evidencias. Como este ejemplo, no le puedo poner otro ejemplo que sea tan claro para usted de que yo soy vegano y usted me ve comiendo carne. Yo tengo fe en la obra redentora de Cristo, pero usted me ve negando la obra redentora de Cristo. De hecho, el libro de Hebreos es un pasaje que yo he compartido, nos habla claramente que si la ley tenía un castigo, cuanto más aquel que pisoteare la sangre en la que fue justificado y el que le haga afrenta al Espíritu de gracia. Ahí nosotros vemos en ese versículo que encontramos en Hebreos, nosotros vemos, José Antonio, sola gracia y sola fide. Pero vemos que no es simplemente yo tengo fe. ¿Realmente tiene fe? ¿Realmente tu vida? Porque la justificación y esa obra de Dios se revela por fe y para fe. O sea, nos es revelada por la fe para una vida de fe. Y esto es lo trascendental en esto cuando hablamos de sola fide. Entonces, al ver Lutero y otros reformadores que se unen a él, todo esto, obviamente hay una fricción y hay un choque. A usted le debe provocar un choque, como muchas prácticas que vemos hoy en día, José Antonio. Y mis cafeteros, usted dice, no, y mire, eso, ¿qué ha hecho? Eso es obra del infierno. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esa es obra del infierno. Prácticas que nosotros vemos ahora no son bíblicas. Estamos en la iglesia, en el altar, cacheteando a la gente. O sea, eso no es bíblico. Eso es una práctica que es antibíblica. Y debemos detenerla. O eso de que yo te digo, me das algo y vas a ser justificado. Y lo vamos a ver, que esa era una de las cosas que a Lutero le chocaban. Y yo creo que fue como la más chocante, la venta de indulgencias. O sea, eso fue tan chocante. O sea, hay cosas, hermanos, que a nosotros nos deben chocar. Pero ¿cómo nos van a chocar si nosotros no nos vamos a la palabra? ¿Cómo nos van a chocar si nosotros no entendemos qué dice la Biblia acerca de la justificación? Y se puede decir, bueno, si la iglesia dice que soy justificado por las obras, pues hay que hacer buenas obras. O sea, porque lo dice, pero ¿qué dice la palabra? O sea, es que eso es lo trascendental. Y este era el pensamiento de Lutero. De hecho, él lo escribe, su testimonio, lo que me lleva a esto. Claro, ya no podemos hablar con Lutero, ¿verdad? Sí. Lutero murió en 1546, ¿verdad? Entonces, ya no podemos hablar con Lutero. Pero sí leer su testimonio, ¿verdad? ¿Y qué lo lleva a esto? ¿Cuán chocante era para él? ¿Por qué? Porque esto contradecía
literalmente, y voy a leerle ciertos pasajes que usted dice, pero es que no hay controversia, ¿quién con una luz se pierde? Porque, ¿qué dice Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No hay otra manera de tener lámpara, no hay otra manera de tener lumbrera, si no es a través de la palabra de Dios. No hay. ¿Cómo entonces nosotros vamos a poder justificarnos delante de Dios si hoy tenemos la Escritura a nuestro alcance? Romanos 5, en el verso 1, escucha lo que dice tajantemente. Justificados, pues, por la fe. Justificados, pues, por la fe. Ahí no dice más nada que justificados por la... Es que no hay pierde, no hay pierde. Está literal. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dígame usted si esto tiene lugar a interpretación. Hay algo hermoso cuando empecé yo a dar esos pasitos que me encanta. Yo soy asidua lectora de la palabra, me encanta leer la palabra. Cuando empecé yo, quizá unos 15, 16, que me empezó a interesar eso de sentarme, de leer, de no pelearse con la historia y con muchos que de repente pensamos, no, es que estas cosas las manejan los ruquitos, ¿verdad? Uh-huh. No, realmente estas cosas las debemos manejar todos, uh-huh, porque la palabra de Dios deberíamos manejarla todos. Claro, todavía no sabemos nada, porque esto es como aguas profundas, es la palabra, ¿verdad? No sabemos nada. Y no debemos preocuparnos por lo que no sabemos. Esto lo mencionaba un predicador muy de esas voces que son significativas, que en la sana doctrina y en la pureza del evangelio que se enseña hoy. Él decía, no te preocupes por lo que no sabes, porque es que decir sé es un poco atrevido, ¿verdad? No sabemos, pero eso poco en lo que estamos siendo enseñados por Dios, que podamos caminar firme. Entonces no te preocupes por lo que no sabes, preocúpate por lo que sabes y no vives. Te preocupes por lo que no sabes, preocúpate por lo que sabes y no estás viviendo. Entonces, si yo sé algo y no lo estoy viviendo, eso debe ser preocupante. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios debe cobrar vida en nosotros. Porque dice que por la fe somos justificados. Pero la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Cómo voy a tener fe si yo no escucho la palabra de Dios? Si yo no me voy y no me acerco a la palabra de Dios, ¿cómo entonces voy a tener una fe que sea pura o una fe real? No hay forma, no hay manera. Y es trascendental que nosotros podamos entender eso. Entonces, en esta época de Lutero, los pecados eran perdonados de varias formas. Aún cuando ya estaba la escritura ahí, ¿verdad? Entonces, habían doctrinas humanas y es lo que ocurre hoy en día. Pero no es lo que enseña la Biblia. O sea, no era lo que enseñaba la Biblia. Y voy a mencionar como las tres más relevantes, que eran las tres formas que según la iglesia en Roma, los pecados eran perdonados y algunas de ellas siguen vigentes. Una era por medio del bautismo, que el bautismo le infundía una gracia especial a la gente que perdonaba sus pecados que había cometido hasta esa hora, hasta esa fecha. Hasta la fecha de ser bautizado, todos los pecados que había cometido automáticamente con ser bautizado eran perdonados. Esa es una práctica que sigue vigente. También otra opción era el sacramento de las penitencias. Ir, confesarse, el sacerdote le asignaba una serie de cosas, podrían ser confesiones, oraciones o ciertos rituales. Usted lo hacía, usted rezaba, usted hacía todas estas ritualidades y ya esto estaba perdonado. Mire, qué sencillo, ya usted podría hacer lo que fuera, ¿verdad? Usted tenía que confesar, ya le ponía, haga esto y esto y esto. Entonces, no había una confrontación, porque es que lo que hace sola fide, cuando yo
creo que solo la fe en esa obra de Cristo me confronta mi maldad. No es algo que me gano. Cuando yo tengo claro que en mí mismo, que no hay algo intrínseco en mí para poder ser justificado, entonces soy quebrado completamente. Mi mente es quebrada, mi comodidad es quebrada, mi ego es quebrado. Todo. Fíjese que yo cuando estaba armando mi bosquejo para este compartir, pensaba en algunas cosas, José Antonio. Y cafeteros, cuando nace mi hijo Samuel, a los que no pues saben nuestra historia, tenemos un pequeño con discapacidad y hemos enfrentado todo lo que usted pueda imaginarse en este caminar de la discapacidad, ¿verdad? Antes de que Samuelito recibiera su cirugía de corazón abierto y su cirugía de pulmón, hubo un momento que yo iba a decirle a Dios, yo le decía, porque yo lo pensé, y como dice la Biblia, no está aún la palabra en nuestra boca y Dios ya la sabe. Yo iba a decirle, te ofrezco mi vida a cambio de la vida de mi hijo, pero ya sácalo de este sufrimiento. Aquí está mi vida, yo te la entrego. Y las madres o los padres solemos hacer esto, de toma mi vida a cambio, ¿verdad? Y cuando yo iba a decirlo, ya lo tenía en mi mente, el Espíritu Santo me dijo, no lo hagas, no lo digas, porque una sola vida era necesaria para lo que tu hijo necesita y ya fue ofrecida por Dios. Y que tú ofrezcas tu vida, estás poniendo tu vida por sobre la vida de Cristo. No hay vida alguna que pueda ser ofrecida que tenga el valor suficiente para traer sanidad. En Isaías 53 nosotros lo vemos, que por la llaga de Cristo fuimos nosotros curados. Entonces, solo la llaga de Cristo. Aquí está mi vida. Es una oración emocional de madre, pero no tiene fundamento. El fundamento es el dolor y nuestro amor para nuestros hijos, pero no es bíblico. No es algo que tiene peso. ¿Por qué? Porque no lo hagas, no lo hagas. Y ahora que nosotros fuimos y estuvimos en el Congreso de Rubinstein-Tybee, que es el síndrome que padece nuestro hijo, y nos leen el examen que teníamos desde ya hace año y medio, y empezamos a ver todo lo que Samuel tiene, hubo un quiebre en nosotros, humanos, al fin que necesitamos de la fortaleza de Dios. Y el Espíritu Santo es tan bueno conmigo, claro, Él conoce nuestros pensamientos. Y mire, es que a uno se le cruza por la mente, ¿qué estoy pagando? Y el Espíritu Santo me volvió a decir, no pienses, ni siquiera pienses en lo que estás pagando. Y fue un momento, de esos momentos, en todo este caminar, el Señor, yo he tenido momentos especiales y Dios ha tenido momentos especiales conmigo. Y me dijo, no lo hagas, no lo pienses, porque con la muerte de mi hijo en la cruz del Calvario no quedó ninguna deuda pendiente. No hay nada que tenga que ser pagado. Entonces, esto de las obras, realmente el sacrificio de Cristo Jesús, la fe en eso es una fe salvadora, esa fe que cree que ese sacrificio es suficiente para redimir al hombre. No hay más, solo que tiene que ser una fe real y una fe que va a producir cambios, porque esto es, la fe nos salva. Las obras que son, o esa vida regenerada, el testimonio de esa fe real. O sea que no es que yo digo, no, esa fe debe de tener un testimonio. No me salvan las obras, dejamos claro eso, pero son el testimonio de que yo sí realmente creo. Como le decía, vegano comiendo carne, no es vegano. No. Uno que cree que está justificado teniendo una vida de práctica pecaminosa, dice la palabra en el libro de Hebreos, que para ese no queda más que una horrenda expectación por su pecado, porque está haciendo afrenta al Espíritu de gracia y a la sangre en la que fue justificado. Entonces, mi deseo es que a usted le pueda quedar tan claro sola fide y que usted
no vuelva a tener duda cómo es que funciona este asunto. Entonces, no había otra opción, pero la iglesia en Roma enseña que sí, que las obras nos pueden justificar. Una oración, pegarnos en el pecho, caminar de rodillas, esas romerías que se llaman, ¿verdad? Esos rituales que para nada aprovechan. Y la tercera, creo que la que le dio más roña a Lutero, fue la venta de indulgencias. Esta venta de indulgencias es que usted iba y usted decía, bueno, yo quiero comprar la liberación de mis pecados. Y aquí traigo tanto. Venía el sacerdote de la época, tomaba un documento con su nombre y todos sus datos, y eso a usted le ponía también por cuánto tiempo. Dependiendo de la pedrada, así era el asunto. Entonces, y esto generaba la idea de que la salvación se podía comprar. Que usted con tal que tuviera dinero, ahí si no tenía dinero, ahí usted estaba cabal. Pero eso le daba roña. 2025 igualito. Porque había que, y usted ya salía con su documento. Entonces, no hay una confrontación con el pecado. Es que la obra de Cristo, vemos la obra redentora y la obra salvífica de Cristo y somos los más miserables. Y hay un deseo de depender completamente del Espíritu Santo porque tenemos claro, no hay nada en mí que pueda justificarme. Necesito depender de Cristo. La carne no se echa fuera, la carne se crucifica. Entonces, ¿qué ocurre? Me crucifico con Cristo, como lo dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora yo vivo en la fe, vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, si yo tengo fe, eso me confronta con mi miseria, eso me confronta con mi pecado, eso me confronta con mi maldad. Y no tenemos otro remedio sino que caminar en otra dirección. No para ser salvos, sino porque ya fuimos salvos y ya fuimos declarados justos. Es que no hacemos esto para ser declarados justos. No caminamos en otra dirección a la que caminábamos antes para ser declarados justos, sino porque ya fuimos declarados justos. ¿Me entiende? Es diferente. Caminar en fe y para fe, que es diferente a lo que hacíamos antes, no es para ser justificados. Y aquí dejamos claro, sola fide, solo la fe en Cristo Jesús y en su obra salvífica nos hace ser declarados justos. Entonces, ¿por qué la Biblia enseña que debemos caminar en santidad? ¿Por qué la Biblia enseña que debemos andar como es digno de la vocación a la que fuimos llamados? Porque ya hemos sido justificados. Entonces, si ya hemos sido justificados, si ya soy vegetariano, si ya soy vegano, tengo que comer como vegetariano, tengo que comer como vegano. Los veganos no comen carne, ni lácteos, ni huevos. Y los vegetarianos no comen carne, pero sí comen lácteos y sí comen huevos. Le dejo ahí el tip para que usted tenga claridad de lo que estamos hablando. Son esas cosas naturales que nos ayudan como a tener mayor claridad de las cosas espirituales, esas ilustraciones interesantes para que podamos tener claro esto. El hombre es justificado únicamente por la fe en Cristo Jesús. También otra cosa que enseña la Iglesia en Roma era que se podía ser perdonado habiendo participado en las famosas cruzadas, esas batallas que habían, solo que esto duró hasta el siglo XIII. Hasta el siglo XIII, y recuerde que la Reforma tuvo lugar en el siglo XVI, pero estaba ahí esa sombra de que los cruzados, los que habían participado en esas cruzadas, que eran batallas a las que se iban, no son cruzadas como las que se hacen ahora, cruzadas de sanidad y milagro, que creo que el término quizá puede estar un poco mal aplicado, porque si usted va a la historia y usted ve lo que son las cruzadas, eran batallas, ¿verdad? Entonces, esos que habían participado ahí eran justificados, ya hicieran lo que hicieran. Estaban listos para ir al cielo porque habían participado en esas famosas cruzadas que duraron hasta el siglo XIII. Y en el Concilio de Trenton de 1546, la Iglesia hace otra declaración y es que las personas podían ser perdonadas visitando lugares sagrados.
visitando lugares sagrados y viendo reliquias sagradas. Y oyendo a adorar en lugares específicos que Roma declara de tiempo en tiempo como lugares santos, y ahí usted vaya y ya está. Claro, dígame a dónde hay una confrontación. No hay manera de rendirse a la obra salvadora de Jesucristo. No hay forma. ¿Por qué? Porque yo tengo méritos. Ajá. No necesito rendirme a Cristo. Sola fide dice que necesito rendirme a Cristo y creer. Pero las prácticas de la iglesia en Roma, algunas, como les decía, que permanecen hasta el día de hoy, dicen que no, que el hombre... Entonces, ¿qué razón? ¿Cómo me debo rendir a Cristo? No tengo razón para rendirme a Cristo. ¿Por qué? Porque yo tengo méritos. Puedo hacer méritos para esto. Quiero leerle algunos versos que sustentan la doctrina de sola fide, esta doctrina que afirma que la justificación es solo por fe. Decía que la justificación, según lo establecía la iglesia de ese tiempo, que sigue vigente hasta el día de hoy, es que será una declaración, será como un veredicto final, el peso de todas tus obras. Pero ¿qué enseña la Biblia que es la justificación? La Biblia enseña que la justificación es un acto de Dios en el que declara justo y perdonado al pecador, no porque el creyente haga algo que lo lleve a ser justo o porque sea justo internamente, sino que es justo declarado de forma imputada. ¿Cómo de forma imputada? El sacrificio de Cristo y ese pago de Cristo Jesús se nos imputa a nosotros. Se nos pone, nos cubre de justicia la muerte de Cristo Jesús. Esa es la perfecta justificación. No hay otra manera de ser justificados. Ahora, Efesios en el capítulo 2, en el verso 8, dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Mire qué clarito, ahí no hay pierde. Literal. Tan claro, somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios. Entonces es como esto: la mano de Cristo Jesús tomó un regalo del Padre, el regalo de la justificación que era para Él, y nos lo otorgó a nosotros. Recibimos un regalo por gracia. Y Romanos 4:5, la Nueva Traducción Viviente, dice de esta manera: pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por la fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Romanos 4:5, Nueva Traducción Viviente, no hay pierde, no hay pierde. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Quiero ya ir concluyendo que esto de sola fide es algo, José Antonio, sencillo, pero no simple. Son dos palabras completamente opuestas. Pero... Sencillo porque solo necesitamos creer. No hay un acto más, pero no es simple. Porque, sí, yo digo que creo y ya está. Simple es algo sin importancia. Sencillo es algo profundo y fácil de entender. Simple es algo que es irrelevante, intrascendente y sin importancia. No, esto es simple. Esto no es simple, es sencillo. Sencillo. Yo confieso a Jesús como mi Señor y Salvador. Yo creo firmemente en esa obra salvífica. Solo la fe en esa obra me puede declarar justo y ya soy justo. Solo que tiene que haber una evidencia para que esa justificación sea imputable a mí. De lo contrario, sigo negando la fe. Entonces, todo esto de las tesis o de la doctrina de sola fide concluye en algo, José Antonio. Y por eso es el corazón y es el equilibrio de todo esto. Concluye en una sola cosa. ¿Y cuál es la sola cosa en la que concluye? En que toda iglesia
o todo aquel que niega que la justificación es únicamente por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario es apóstata. ¿Y qué es un apóstata? Un apóstata es aquel que niega la fe. Toda iglesia, todo lugar que niegue esto, porque como leía en Romanos, que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces, todo aquel que niega, sola fide que niega la fe, es apóstata. Y ningún apóstata tendrá lugar en el reino de los cielos, dice la palabra. ¿Ven por qué es trascendente? Y yo aquí le hablé a usted en 50 minutos, creo que un cuarto, si no es que menos de lo que sola fide. Pero la idea es que todos nuestros cafeteros, José Antonio, puedan tener una claridad sencilla, no simple, sencilla de lo que es sola fide. Y usted diga, oh, y que se le despierte ese gusanito de tengo que estudiar, tengo que ir, porque obviamente aquí todavía hay mucha más tela que cortar. Santiago habla de la fe sin obras y de las obras sin fe, que nos dan una revelación más clara. No es una contradicción, no, es una revelación más clara, porque para tener claridad voy a volver a recalcar lo que es sola fide. No camino en obras, en estas buenas obras que me habla el libro de Efesios 2 en el verso 9, porque dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, para ser justificados, sino porque ya fuimos justificados. Y en el camino el Espíritu Santo nos muestra. Y no hay otra cosa que hacemos cuando fallamos, porque si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Pero no el pecado como estilo de vida, sino como parte de esa humanidad que nos golpea diariamente. Caemos rendidos inmediatamente delante de Dios, diciendo, necesito tu perdón, porque solo tu perdón, solo esa obra, dice la palabra, que somos aceptos en el amado. Solo a través de Cristo Jesús podemos ser aceptados. Y hay una buena noticia en Romanos 1:17, y cierro con esta para dar paso a nuestro devocional que tendrá lugar ya en unos minutitos. Dice la Nueva Traducción Viviente, Romanos 1:17. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, la cual se logra del principio a fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. La justicia de Dios es por medio de la fe. Mis amados cafeteros, qué gozo ha sido compartir con ustedes estos datos interesantes y lo que la Biblia nos enseña, y la base de la doctrina sola fide, que es el corazón de la Reforma y el punto de equilibrio que cambió el rumbo de la historia cristiana como la conocemos hasta el día de hoy. Bendiciones. Bueno, ahí escuchábamos. No me gusta interrumpir porque esta parte es muy, muy bonita, poder escuchar directamente sin interrupciones. Yo interrumpo bastante, pero no. Gracias a Dios. Dios nos bendijo con estas palabras. Dios nos enseñó acerca de esto de solo la fe, el corazón de la Reforma. Nos despedimos. Vamos a pasar ahora con el devocional Palabras de Vida. Síganos en nuestra red social de Tu Alternativa No, sino que por ahora nos vamos a pasar ahora a Amor Viviente Tegucigalpa, donde usted podrá ver esta transmisión y también nos puede escuchar a través de Tu Alternativa 102.